Buenos días, ya estamos listos para poder pasar al número 4 del capítulo de Romanos. La verdad es que ha sido una bendición poder estudiar acerca de esto. Bueno, el capítulo 4 de Romanos se divide en dos partes, ¿ya? Y se divide a través del ejemplo de Abraham y de la promesa que Abraham recibe a causa de su fe y cómo esa nos afecta a nosotros. ¿Ya? Y el capítulo 4 de Romanos comienza con un versículo que es como el versículo clave del capítulo, que es con una pregunta. La pregunta es, en el versículo dice ¿qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham, nuestro padre, según la carne? O sea, ¿qué hizo Abraham tan diferente al resto de los seres humanos que fue candidato a una promesa de parte de Dios para convertirse en el padre de la fe? Dice, porque si Abraham, el versículo 2, fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Ya? O sea, que nos habla de que las obras, hay dos elementos en este capítulo, que es las obras y la fe. Y el gran debate entre católicos y evangélicos es que, ¿qué es más importante? ¿Obrar o la fe? Y la verdad es que uno no puede eliminar uno o menospreciar al otro, sino que ambas tienen un valor similar. Pero la diferencia es que la fe es la fuente de las obras y no al revés, ¿ya? Las obras no pueden provocar fe, pero la fe sí puede provocar obras. Entonces dice que una persona cuando obra, cuando hace algún bien, eso tiene un grado de gloria, y es que se está cumpliendo para lo que nosotros fuimos creados, pero, pero no para con Dios, porque con la condición de pecado que hemos estudiado en los capítulos anteriores, de que el hombre es culpable, de que aunque tenga la ley sigue siendo culpable, el poder agradar a Dios no se puede hacer a través de las obras. Incluso hay una palabra que dice que sin fe es imposible agradar a Dios, es imposible atraer la mirada de Dios. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué es lo que hizo diferente a Abraham? Dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cuál fue la diferencia de él? Si nosotros vemos en el capítulo anterior que habíamos visto, el versículo clave con que empieza el capítulo 1 es que los hombres no aprobaron tener en cuenta a Dios, y por esto Dios los entregó a una mente reprobada. O sea, el gran problema del ser humano es no tener en cuenta a Dios, es no darle a la oportunidad a Dios, es no considerar a Dios, ¿ya? Y Abraham recibe una promesa de parte de Dios y dice que él le creyó, y por el haberle creído, eso lo justificó. O sea, la fe justifica. La obra solo es lo que nos toca hacer, ¿ya? Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. O sea, nos corresponde hacer lo bueno. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra. Miren, no es que nosotros digamos, entonces el hombre puede hacer lo que quiera. No, no se trata de eso. Se trata de que en la soberanía de Dios, Dios se guarda el derecho de tener misericordia de quien Él quiera tener misericordia, de perdonar a quien Él quiera perdonar, de poder bendecir a quien Él quiera bendecir. Es un derecho por su soberanía, ¿ya? Entonces dice el versículo 7, bienaventurado o feliz aquello cuya iniquidad son perdonadas. O sea, no es porque lo haya merecido,
pero es feliz si Dios le perdona su iniquidad y cuyos pecados son cubiertos. Feliz el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. O sea, esa es la soberanía de Dios ejercida a través de su amor por una determinada persona. Dios ha tenido misericordia de nosotros y ese no lo merecemos. Es un privilegio, pero es un regalo de Dios para nosotros. ¿Ya? Versículo 9, es pues esta bienaventuranza o esta felicidad solamente para los de la circuncisión o del pacto, o también para los que no están en pacto, los que están en la incircuncisión. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Pero ¿cuándo le fue contada por justicia? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Nosotros, si recordamos, Abraham es de un pueblo pagano, un pueblo llamado Ur. ¿Ah? Entonces, Dios lo llama en su condición de pagano, y en su condición de pecador, y en su condición de lejos de Dios. Pero él, en esa condición, reconoce y le cree a Dios. ¿Ya? Entonces el versículo 11 dice, y recibió la circuncisión, o el pacto, como señal, como sello de la justicia de la fe que estuvo estando aún incircunciso. O sea, Dios le da una promesa, le da una señal, solamente por haberle creído, y ahí actúa la justicia de la fe, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin que también a ellos la fe les sea contada por justicia. O sea, él fue el ejemplo. Si yo hago exactamente lo que hizo Abraham, de creerle a Dios, a pesar de mi condición, esa promesa de la justicia de la fe se aplica a mí. O si tú le crees a Dios, aún en tu condición, o quizás teniendo muchos errores, o como sea, tú tienes derecho, porque la justicia de fe va a actuar en ti. Versículo 12 dice, y padre de la circuncisión, para que no solamente los de la circuncisión, sino que también sigan las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado, o sea, antes del pacto. La promesa realizada mediante la fe. Y aquí termina esta parte, todo lo que es. ¿Qué es lo que fue en particular en la primera parte del capítulo 4? Es que lo importante fue creerle a Dios. Fue creerle a Dios. Antes de obrar, estuvo la fe de Abraham, y eso le provocó que Dios dirigiera su mirada a él. Ahora, en esa condición, Dios le hace una promesa, ¿ya? Que es lo que se llama la promesa realizada mediante la fe. Versículo 13 dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Aquí está actuando la justicia de la fe que puede actuar en ti. Porque si los que son de la ley son los herederos, entonces van a resultar la fe y anulada la promesa. O sea, si yo puedo, o tú puedes, obrar bien todo el tiempo, el 100%, entonces no necesitamos la fe para acercarnos, bastan las obras. Pero no es así, porque ninguno de nosotros es capaz de mantenerse en un 100% fiel a la promesa de nuestro Dios. Entonces, ¿qué necesitamos? La fe. ¿Por qué? Dice el versículo 15, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. ¿Qué significa esto? Así como actúa la fe, y hay algo que se llama la justicia de la fe. La justicia de la fe te justifica por solo el hecho de creer, pero la justicia de las obras te condena. ¿Por qué? Porque hay un estatuto que dice, tú puedes hacer esto y no puedes hacer esto otro. Es como un contrato. Si tú no haces lo que el pacto o la ley te dice, entonces simplemente eres condenado por esa ley. Pero si esa ley no existe, lo que existía antiguamente, había un trato de palabra, de mano. Esa era como la justicia de la fe. El otro era un contrato. Si una persona viola un contrato escrito, uno toma ese contrato, va a las leyes y la ley te va a condenar. Pero en el caso de un trato de palabra, es solo confianza. Y solo la confianza es la que rige ese pacto.
Y eso es. Y la palabra confianza, mira, fíjate bien, con fe, confianza, con confianza. ¿Me entiendes? Entonces, es esa la realidad. La ley produce ira, o sea, porque una persona no cumple, no, pues tenés que cumplir y entonces te obligo, ¿ya? Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para los que son de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Mira lo que provocó acá. El hecho de que Abraham haya sido fiel y haber creído a Dios, a él lo convirtió en padre de todos nosotros. O sea, el poder alcanzar la promesa de Abraham, que es nuestro Señor Jesucristo, para poder alcanzar esa fe, la única manera, o sea, a nosotros nos tocó el papel de llegar a ser hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque él fue el ejemplo, él fue el primero. Entonces él fue a ser padre de todos nosotros, porque nosotros hablamos del padre de la fe. ¿Ya? Versículo 17, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Esto es la fe. Llamar algo que todavía no está, pero tener la certeza y la convicción de que así es. ¿Ah? Ese es el pacto de la justicia y la fe. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. La gran disyuntiva que una persona tiene en la fe, en el camino de Dios, es el conflicto que siempre se llama esperanza contra esperanza, una promesa contra otra promesa. Por ejemplo, Abraham no tenía hijo, Dios le da un hijo, y después Dios le pide ese hijo, y se queda sin la base de poder tener descendencia. Pero él dijo, él me dio mi hijo, él me dio la promesa de que iba a ser padre de multitudes, por tanto Dios va a enfrentar estas dos promesas, esperanza contra esperanza. Muchas veces a lo mejor tú has recibido una palabra de Dios o has recibido una promesa de Dios y se te enfrentas a otra realidad que se levanta en contra. Por ejemplo, tú dices, mira, por poner un ejemplo, decir, mira, vas a recibir un buen trabajo y Dios va a bendecirte en tu trabajo y resulta que te despiden. Y viene la promesa que Dios te dio la palabra, pero se levanta un hecho que está en contra de esa promesa, pero tú luchas contra esa, te aferras a la promesa y no a la circunstancia. Entonces, eso es esperanza contra esperanza. ¿Ya? 19. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. O sea, hay cosas que pueden debilitar nuestra fe. ¿Qué cosa? Dice, él no se debilitó al considerar su cuerpo. Él tenía 100 años. Dice, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años. O la esterilidad de la matriz. O sea, yo estoy viejo, mi esposa es estéril, y Dios me está diciendo que voy a ser padre de multitudes. Entonces ahí se enfrenta, bajo esos hechos, que no son verdad, pero son hechos, son realidades, ya, a una promesa. Y ahí tú decides si la incredulidad o la fe. Entonces dice, él, al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, ni tampoco la esterilidad de la matriz de Sara, y tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando la gloria a Dios. Entonces, ¿cuál es la realidad? Que Dios está su promesa, y es, si tú le crees a Dios, y es su promesa a pesar de las circunstancias. ¿Ya? Versículo 21 dice, él plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. O sea, está en la circunstancia de 100 años, mi esposa estéril, la incredulidad, pero él decide creer porque sabe que el que lo prometió es poderoso para cumplir lo que prometió. Entonces está poniendo a Dios por sobre las circunstancias.
por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solo con respecto a él se escribió que le fue contada, y aquí está la promesa para nosotros, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. O sea, yo puedo alcanzar la justicia de la fe que experimentó Abraham por creer en aquel que levantó a Jesucristo de los muertos, el cual fue entregado por todas nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Qué es lo que es el llamado que nosotros queremos hacerte en este día? Es que tú creas a las promesas de Dios. Si nosotros vivimos en forma normal, es fácil vivir una vida como ser humano. Todo el mundo lo hace. ¿Ya? Todo el mundo lo hace. Tú puedes vivir tu vida de acuerdo a tus circunstancias, superar traumas o dejarte llevar por ellos, o llevar una vida de acuerdo a lo que tú vivas. Pero hay una forma más de vivir, más excelente, que es creyendo en aquel que es soberano, creyendo en aquel que es poderoso, en aquel que es capaz de cambiar tus circunstancias y llevarte más allá de los límites de la incredulidad. Puedes vivir sin creer y puedes vivir creyendo. El vivir creyendo trae esperanza. El vivir sin creer trae resignación. El vivir con resignación no produce felicidad, pero vivir en esperanza siempre te va a traer un levantarte cada mañana sabiendo que hay un sol nuevo, sabiendo que hay un día nuevo y sabiendo que hay nuevas promesas. Ese es el llamado que nosotros queremos hacerte, a que vivas las promesas que Dios tiene para ti. El Señor te bendiga, te guarde y pueda producir en ti un peso más excelente de gloria cada día. El Señor te bendiga y nos vemos en el capítulo número 5 de Romanos. ¡Chao!